Buenos días. Les agradecemos por estar aquí presentes hoy con nosotros. Vamos a, como ustedes saben, a tratar hoy el tema de la protección de datos y pues toda la descripción de las bases de datos que ustedes utilizan. Para eso hemos invitado a Juan Guillermo Osorio. Él es el representante de Protect Data aquí en Colombia. Entonces, pues es la persona más idónea para podernos guiar y podernos contar todo sobre el tema. Nos dejo entonces con Juan Guillermo Osorio. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Soy el representante legal de la firma Protect Data Colombia, la firma con la cual se ha llevado el convenio con la asociación a nivel nacional para adaptar todos los hoteles a la ley de protección de datos, hacer el registro nacional de base de datos, después del proceso una auditoría y posteriormente pues una asesoría durante un año y acompañamiento en este tema. La presentación es muy larga, el tiempo es muy corto. Pienso que nos vamos a enriquecer en la medida en que interactuemos con todas vuestras preguntas. Así las cosas, empecemos entonces. Entonces, en el marco de protección de datos personales tenemos que citar obligatoriamente la Constitución Política de Colombia, donde en su artículo 15 determinó los derechos fundamentales y en él estipula que el Estado debe respetar y hacer respetar todos los datos personales, familiares y el buen nombre de las personas. En virtud de dicho artículo de la Constitución, hasta el año 2002 proferimos la Ley Estatutaria de Protección de Datos. Básicamente esto se originó por el Tratado de Libre Comercio que estábamos desarrollando con la Unión Europea, negociación que duró bastantes años, y entre esas obligaciones que adquirió Colombia, diría yo, en lo personal, para la seguridad de la información de cada uno de nuestros ciudadanos, cada uno de nosotros, se profirió la Ley 1581 del 2012, a la que nos vamos a referir en esta reunión. La Ley Estatutaria 1581 tiene por objeto que todas las personas debemos conocer, actualizar y rectificar nuestras informaciones. ¿Eso qué quiere decir? Y quiero puntualizar. Ya las bases de datos no son de nosotros los hoteles, de nosotros los empresarios, que era muy común entre nosotros decir mi base de datos, nuestra base de datos, vendo mi base de datos. No, somos depositarios de la información de las personas y solamente disponemos de ellas en función de las actualizaciones que las personas nos den. La finalidad de la ley. La ley tiene, digamos, varios principios rectores. Me voy a referir solo al segundo, no porque los otros no sean importantes, sino que los otros por su propio nombre, digamos que es muy fácil definirlos, interpretarlos, entenderlos. Porque el de la finalidad es fundamental. La ley que nos dice que todos los datos que obtenemos de las personas deben tener unos elementos. Entre los elementos hablamos de la autorización. Esa autorización debe ser previa, debe ser informada, debe ser expresa y debe tener una finalidad. Ejemplo, si Juan Guillermo Osorio llega al front desk de uno de estos hoteles, hace el check-in y usted me pide autorización para enviar mi información comercial del hotel, no puede usted mañana disponer, vulnerar, alterar esa autorización y mandar mi información de un negocio inmobiliario que un hotel de ustedes o la cadena de ustedes esté llevando a cabo. Negocios, digamos, que son muy afines a nuestra actividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la finalidad. Obviamente, en la asesoría que hacemos a ustedes, preveemos en cada organización, de acuerdo a su proyección a mediano y largo plazo, pues tener el mayor número de finalidades posibles. Pero no se les olvide, esto es clave para que entiendan la obligación y la responsabilidad, y lo quiero repetir, aun cuando suene un poco cansón, todo dato que tomemos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros empleados debe tener una finalidad. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso y debe contener una finalidad. Esos son 4 elementos muy importantes que deben tener presentes. Tenemos varias categorías de datos. El dato público, el dato semiprivado y el dato privado. El dato público, como su nombre lo dice, cuando yo tomo la Cámara de Comercio de una compañía, ese es un dato público contenido en un documento público, digamos que ese es de libre circulación, por ello las cámaras de comercio lo comercializan. El dato semiprivado lo define muy bien la ley 1266
La 1266 es el habeas data del sector financiero. Ese es un dato que lo manejamos mucho en la seguridad social y en el comportamiento financiero de las personas. Y el dato privado pues tiene que ver con su relación, con su salud, con su correo electrónico y las comunicaciones electrónicas. Voy a hacerles un paréntesis ahí y tengan mucho cuidado. Como la ley más adelante les voy a explicar cuáles son los canales de comunicación y casi siempre los canales de comunicación son los correos electrónicos. Cuando le creemos al oficial de protección de datos correo electrónico, pues eso es una comunicación privada. Normalmente, lo hemos encontrado ya en muchos hoteles, cuando revisamos los contratos laborales, no hay ninguna referencia al correo electrónico. Y uno supone que por ser el correo electrónico una herramienta corporativa, pues es de libre acceso a la compañía. Hay fallos de los jueces donde dicen que no, salvo que se estipule en el contrato. Entonces eso es uno de los otros sí es que hay que colocar en los contratos laborales, que los correos electrónicos corporativos asignados a cada empleado es una herramienta. Insisto, más adelante me van a entender por qué desde ya les estoy haciendo esa aclaración, y es cuando lleguemos al tema de los canales. Hay otro tipo de datos, el dato sensible, el dato de niños, niñas y adolescentes. No tenemos tiempo para ver en la parte de abajo de niños, niñas y adolescentes ese video. Sugiero que lo vean, cuesta tiene un tiempo de 7 minutos de duración. No sirve solamente para que lo miren desde la óptica de empresarios, sino muchos de ustedes que son padres, que lo compartan con sus hijos. Es un tema importante, ustedes tienen unas obligaciones que también ha dado otras leyes, ustedes lo colocan dentro de su publicidad y sus temas, pero este es otro tema que hay que tener mucho cuidado. Tenemos niños, niñas y adolescentes todo el tiempo en nuestras propiedades, manejamos información de todo tipo y les recomiendo hagan especial atención sobre ese tema. El dato sensible es el que afecta la intimidad del titular, que genera discriminación. Tenemos mucha información de ese tipo al interior de las empresas, en los expedientes de nuestros empleados. También requiere un manejo muy delicado y especial, porque nos vemos abocados todo el tiempo a ese tipo de riesgos. Y en esto nosotros tenemos que tener mucha claridad que tenemos datos biométricos dentro de nuestras empresas. El dato biométrico es el que cogemos con la huella dactilar, es el que cogemos con las cámaras, videocámaras de nuestros clientes, de nuestros empleados, y ahí la importancia de tener muy bien ubicado y muy bien contextualizado esas herramientas para no incurrir en, en sanciones que nos puede dar la norma. La ley de protección de datos tiene 3 obligaciones, y esto es importante porque la gente siempre piensa y asume que esto es colocar un par de cláusulas en un correo electrónico o tal vez en un aviso a la entrada del hotel. La obligación legal son disposiciones que nos impone la ley y que ya en la diapositiva que va a continuación se las voy a compartir. Hay otra obligación administrativa y me voy a demorar un poquitico en la parte técnica. Vamos a mirar qué pasa en la obligación legal. Estas son algunas de las cláusulas mínimas que debemos tener en nuestros hoteles. Los consentimientos expresos con transferencia de datos, datos de menores de edad, correos electrónicos, datos personales, cláusulas de videovigilancia, cláusulas informativas. Pero insisto, estas son algunas de ellas. Permítanme colocarles un ejemplo del sector. Una cadena hotelera que ya está en un proceso de adaptación con nosotros, desarrolla un contrato con una compañía, un tercero, que se encarga de reclamarle todas las incapacidades de sus empleados a nivel nacional, pues por efecto de que son muchas EPS. Cuando la compañía hotelera desarrolla ese contrato, obviamente hay una transferencia de datos, ¿qué? Datos sensibles. Ese contrato, que es un contrato común y corriente en una relación comercial de mandato, debe tener contenido en las obligaciones del manejo de la información. La omisión de eso puede acarrear sanciones para la compañía que está haciendo el trabajo, la que recibe el mandato, pero para nosotros como hotel, quienes entregamos el mandato, sin un claro consentimiento de esa información que uso tiene. Entonces, en la obligación legal pueden haber 1 y 1000 cláusulas, dependiendo de las relaciones comerciales, los contratos atípicos o típicos que puedan tener cada uno en el desarrollo de su objeto social. Miremos bien la obligación. En la obligación legal
digamos que hay tres contratos fundamentales. El contrato para los empleados de confidencialidad y deber de secreto, el contrato para las terceras personas y la circular que se notifica al Registro Nacional de Base de Datos. Y pareciera ser que esos contratos son irrelevantes. También es muy común, y si hay algún jurídico del otro lado de la Cámara, pues estará pensando: Juan Guillermo, nosotros ya tenemos una cláusula de confidencialidad en el contrato laboral, y creo que casi todos lo tienen. Esa cláusula se refiere casi siempre al know-how, al saber hacer de nuestras compañías. Todos somos hoteleros, pero todos lo hacemos de forma diferente. No, quiero llamar especial atención sobre eso. Aquí hay que hacer un contrato de confidencialidad de secreto con la protección de los datos. Por eso nosotros les hacemos un otro sí especial, amplio, extenso. No puede ser una clausulita pequeña. Recuerden, somos como empresarios depositarios de un derecho fundamental que tenemos cada uno de los ciudadanos, y esto no se puede llevar a unas simples clausulitas rápidas o expresas. Y van a ver ahora por qué de esas obligaciones que encarna hoy la ley y nos entrega, pues qué sanciones se podrían derivar. Por eso hay que hacer eso. Los contratos con las terceras empresas, proveedores, advierto, no es con todos los proveedores. A Gaseosas Postobón, cuando nosotros le compramos los refrescos, a Coca-Cola o a aquellos proveedores que nos venden insumos, realmente nosotros no hacemos transferencia de datos personales. Pero si hacemos transferencia de datos personales a las EPS, a las cajas de compensación familiar. En el ejemplo que coloqué ahora de la cadena hotelera, que le transfiere a un tercero para que reclame incapacidades, a las plataformas tecnológicas que contratamos para que nos guarden la información, nos depositen la información, nos hagan el backup, al revisor fiscal de la compañía. Es un revisor fiscal que accede a todas nuestras bases de datos, al contador cuando es externo y no tiene la calidad de ser un empleado o de nómina de nuestras organizaciones. Entonces, hay que distinguir de unos de los otros, pero digamos que hay demasiadas terceras empresas a las que les transferimos datos. En la obligación administrativa, hablamos de un documento interno de políticas y procedimientos. En nuestra página web, cuando quieran entren, por favor los invito, van a encontrar varios conceptos. En nuestra firma, cada que un cliente nos hace una consulta, nos pregunta, nos lleva una inquietud o algún problema en el que esté resolviendo frente a protección de datos, pues elaboramos conceptos. Esos conceptos los publicamos para compartirlos con todo. ¿Por qué me quiero referir a las políticas y procedimientos? Se ha vuelto costumbre de que las copiamos las políticas y los procedimientos. En nuestros establecimientos hoteleros hacemos lo mismo, rentamos unas habitaciones, hacemos unos salones, tenemos áreas de alimentos y bebidas, pero todas las políticas de seguridad, todo ese manual interno y procedimientos, por razones obvias de las estructuras societarias, administrativas y jurídicas, ninguno puede ser parecido al otro. Ahí van a encontrar un concepto con respecto al tema. En el documento de políticas de seguridad, nosotros siempre les vamos a entregar un manual de políticas mínimo requerido por las guías de responsabilidad demostrada. Siempre los acoplamos con los manuales de seguridad de ustedes. Estoy seguro que cada uno de los hoteles de ustedes tiene políticas de seguridad de la información. Lo que pasa es que el común denominador es que no están escritas, no están plasmadas en un documento. El documento guía que nosotros les entregamos les va a ayudar a eso. Igual tenemos temas de políticas web, información técnica de evaluación, recomendaciones de seguridad, y los documentos ARCOS van a ser aquellos documentos mediante los cuales el oficial de protección de datos que tenemos que designar en cada uno de nuestros hoteles por mandato legal va a manejar para responder los derechos de petición. Porque pues todos esos requerimientos tienen unos términos de ley muy cortos, que son 10 días para responder el derecho de petición, y salvo un pequeño procedimiento vamos a tener 5 días más. El no responder esto en los términos que señala la ley nos va a garantizar obviamente estar incursos en sanciones. Entonces nosotros les preparamos el oficial de protección de datos. Esto es muy bueno irlo explicando con ejemplos. Un hotel, un colega nuestro de Medellín, llamó hace más o menos un mes, tenía un cliente que lo estaba demandando. El señor le colocó un derecho de petición.
Él, muy diligente, respondió el derecho de petición sin el debido proceso, que ya se los voy a explicar. Y obviamente lo que hubo fue una suplantación. ¿En qué quedó incurso el hotel? En que le respondió fue la esposa del cliente. Entonces le mandó la cuenta, le confirmó y le certificó con quién estuvo, cuántos días estuvo. La señora obviamente pues dio por terminado su matrimonio, ya entenderán con quién estuvo en el hotel. También lo hizo despedir de la compañía. Pasados 2 meses el señor vino a demandar el hotel porque hubo un procedimiento mal, es decir, respondió un derecho de petición, permitió que se suplantara porque no tomó las medidas mínimas de seguridad para entender si quien hacía el requerimiento era el dueño de los datos. A veces somos muy diligentes y esa diligencia sin un debido proceso pues nos lleva a sanción. No solamente la sanción que tiene la demanda que le está colocando él por daños y perjuicios, sino también la administrativa que va a ejercer la Superintendencia de Industria y Comercio. En la obligación técnica, esta es donde yo me voy a quedar un poquitico más porque necesariamente tenemos que hablar de tecnología. ¿Qué busca la obligación técnica? Creo que aquí me salí, no, ya. La obligación técnica de que nos habla incumplimiento de los PQRs, fraude, hurto de datos personales y suministro o uso de datos. Para eso me voy a referir rápidamente y creo que con este iceberg van a entender la figura. En ese iceberg, ¿qué tenemos? La parte superior, digamos, es la que conocemos todos, la que manejamos todos. Vamos nosotros a ayudarles a implementar unas medidas de seguridad, sí. Unas políticas de privacidad también se las vamos a hacer. Vamos a hacer una evaluación de información y los roles y los perfiles de todas las personas que acceden a la información, fácil. Vamos a tomar toda la documentación con unas medidas de seguridad tecnológicas, también. Y obviamente vamos a manejar e inventariar todas las bases de datos y quién la maneja. Hasta ahí es el común denominador que manejamos en la organización. Vámonos a la parte de abajo, la parte gruesa de la información. Yo siempre digo, ojalá que haya algún ingeniero técnico que me esté escuchando, no solamente para que nos ayude a entender a todos, sino nos ayude también a entender y darle mayor alcance. Entonces, oiga, hay que empezar con las auditorías de la protección de datos personales. ¿Quién las va a hacer? La ley dice que debe haber un oficial de protección de datos en cada uno de nuestros hoteles. Ese es el que vamos nosotros a preparar y a capacitar con las funciones que determina la ley. Hay que definir una gestión de riesgos. Normalmente nosotros ya hablamos de las nubes, casi que ya no hay problemas de virus normales, los tradicionales que veíamos en los terminales nuestros. Entonces estamos hablando de los riesgos que representa estar en las nubes. Hay que tomar unas medidas, unas contingencias. Debida diligencia de los encargados de protección de datos. Cada que nosotros tengamos un siniestro con la información o que se cayó el sistema, vulneraron el sistema, violaron el sistema, además de repararlo, que es lo obvio lo que tenemos que hacer, esa es una acción que debemos registrar en el Registro Nacional de Base de Datos. Juan Guillermo, porque hay que registrarlo. Porque si mañana o pasado por ese hurto, por ese robo de información, esa sustracción, esa pérdida de información, se afecta ese derecho fundamental que tenemos y del que estamos hablando, habeas data, pues va a ser la forma de excepcionar, es decir, la forma de justificar ese daño y obviamente vamos a mitigar cualquier eventual sanción a la que estemos expuestos. Hay que hablar de políticas de seguridad de los empleados. Nosotros normalmente cuando los comerciales de nuestros hoteles se van, decimos se llevó la información, se robó la información, es más, la está utilizando. La pregunta es, ¿se la robó de dónde? ¿De un computador y una terminal donde accedíamos todos los empleados del hotel? Entonces hay que utilizar los términos y colocar cada cosa en cada lugar. Gestión y control de servicios en la nube. Accountability, ¿qué es eso? Ese es un término anglosajón. Ese término salió de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde Colombia, digamos, está haciendo todos sus ajustes para pertenecer a ese selecto grupo de 35 países. Todas las políticas de la OCDE que determinó para el manejo de datos personales, Colombia la incorporó en la ley colombiana a través de un artículo 26 de su decreto reglamentario. El término en español se llaman guías de responsabilidad demostrada.
Sobre esas guías es que está montado toda la solución y todo el sistema de gestión que ProtectData y Cotelco han diseñado para ustedes. Guías de responsabilidad demostrada están en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las van a ubicar más fácil en nuestra página, que ya pues digamos las tenemos seleccionadas y separadas. Y los planes de recuperación y desastre. ¿Por qué el área técnica es tan importante? Miren, por pequeño que sea un hotel, mínimo tiene un computador, mínimo tiene una terminal y en alguna parte debe estar, sin duda alguna, guardando la información. Entonces, todos los temas tecnológicos son transversales. Para no hacer esto muy largo y empezar a hacer cierres claros, que lo que queremos es que ustedes entiendan, hay que hablar del ciclo de la vida del dato. Acuérdense, estamos hablando de datos personales. Muchas veces le dicen a uno, Juan Guillermo, los estados financieros, ¿qué son? Son datos públicos. Los estados financieros son datos públicos. Todas las sociedades las reportamos cada año, super sociedades. Tenemos medios magnéticos con la DIAN. La ley 1581 son datos personales. Si nosotros entendemos, yo voy a ir concatenando lo que estamos compartiendo. Si nosotros entendemos que cuando yo tomo el dato, debo tener un consentimiento previo, informado, expreso y una finalidad, voy por tercera vez que repito ese elemento fundamental. Identifico el ciclo del dato, yo no tengo por qué tener problemas ni exposición al manejo. En el ciclo del dato que hay que reconocer cómo se produce el flujo de la información, cómo la obtengo, cómo la transformo y cómo la elimino y la archivo, que es lo que de pronto no estamos llevando a cabo. Cuando yo recojo el dato, volvemos otra vez. Voy a hacer el ejemplo más sencillo. Realmente nosotros recogemos demasiada información y por diferentes medios y canales. Yo voy a arrancar desde el front desk, punto, porque a mí me hacen una reservación, me lo puede hacer un canal electrónico, correcto, me lo pueden hacer por internet, me lo puede hacer un canal de distribución llamado agencia de viajes, el tradicional, pero me lo puede hacer un canal de distribución moderno, los que ya tenemos electrónicos, ¿cierto?, que utilizamos todo el tiempo. Pero supongamos que el cliente lo voy a recoger allí, ¿dónde? En el front desk. Ahí recojo el dato. Entonces ahí yo tengo que pedir el consentimiento previo, informado, expreso y la finalidad. Insisto, las finalidades deben ser diferentes para cada uno de los hoteles, dependiendo su organización, su estructura y su proyección. Entonces yo ahí recojo la información, cómo la debo recolectar, entonces hay que hacer el formato, hay que hacer la cláusula, debe tener la firma, el chulo, debe presentar esos datos si presentan una sensibilidad, si no se presenta. Por favor, reconozcan cuándo recogemos el dato y desde ahí vamos a tomar todas las respectivas medidas que nos garanticen el cumplimiento de la ley. Empezamos el mantenimiento y el uso del dato. Entonces yo de ahí no me puedo apartar, es decir, qué áreas y personas utilizan los datos. Yo no sé si las bases de datos de ustedes, de sus clientes, las utiliza toda la organización. Yo diría que no, sobre todo en función de esta ley, tengamos cuidado. ¿Cuáles son los procedimientos y las políticas internas, los accesos requeridos? ¿Quién la necesita? ¿Para qué? ¿Lo debo depurar? Tenemos un área comercial en la compañía, pero a veces tenemos diferentes frentes, porque puede ser que yo la utilice para el negocio inmobiliario, puede ser que otro la utilice para el alojamiento, otro para salones y eventos. Una misma base de datos puede tener muchos usos o puede tener uno solo. Si tiene uno solo, pues yo voy a colocar unos accesos. Consolidar e integrar datos. ¿Cómo le genero valor agregado a partir de los datos? Después de que yo tengo el dato, genero mi relación, mi afinidad, el mantenimiento con el cliente, ¿cómo le voy generando mayor información? Y voy a hacer una observación. Uno piensa que las bases de datos son muy valiosas, porque yo tengo muchos datos. A ver, Juan Guillermo es divorciado, tiene 2 hijos, ha estudiado tantas carreras, es calvo. Juan Guillermo, le gusta tomar el vino, Juan Guillermo, o sea, no. Miren, entre más información tengamos inoficiosa, mayor exposición al riesgo tenemos. Volvámonos pragmáticos, seamos más técnicos desde las áreas de marketing. Yo puedo hablar con propiedad del tema porque además me gusta bastante. Seamos pragmáticos, tengamos la información que requerimos de cada cliente, no más allá de lo que necesitemos, porque empezamos a rayar con la sensibilidad.
Acuérdense cuando hablábamos del dato. Yo les voy a ir concatenando los temas que venimos manejando. Entonces, pónganle cuidado. Se hace en un hotel de este país una convención de la comunidad LGTB. ¿Es un mercado que consume? Sí. ¿Demanda servicios? Sí. ¿Hay hoteles que se quieren especializar? Sí. Entre más datos tenga usted de ese género, pues entienda que son datos sensibles. Además de que son privados, tienen la connotación de la sensibilidad, tienen los elementos. Oiga, no recoja tantos datos de ellos, es decir, no estoy diciendo que no los recoja, sino los que sean estrictamente necesarios. Esto hay que compartirlo mucho con las áreas de mercadeo, que son desbordadas, y yo tengo que reconocer que en el pasado también lo hacía con vehemencia, entre más información tenga mejor, pero no necesariamente hoy por hoy, bajo los parámetros de la ley, es lo mejor. Y llegamos al tema de la supresión. Es decir, hay dato que fenece. El dato puede fenecer por varias cosas. Muere la sociedad, muere la compañía. El cliente dice, suprima mi dato. Es decir, yo puedo llegar en un momento donde les diga a ustedes, no quiero que usted siga haciendo manejo de mi información. Estos días hablaba con un abogado del sector hotelero muy brillante además, y me decía, Juan Guillermo, seguir la literalidad de la ley es imposible porque yo no puedo suprimir un dato de un huésped. Y claro que no. Entiéndase la supresión como el sinónimo de no utilizarla, porque, como le digo yo a la compañía de seguros mediante la cual les pedí una póliza, retírela, no puedo. Decirle a la DIAN después de que yo registré la transacción, claro que no puedo. Editar todo un video de sendas horas, de 30, 60, 90 días, para sacar los videos de Juan Guillermo, no. Entonces, no le demos lectura literal a la supresión. La supresión entiéndase como no utilización. Entonces, digamos que a partir de ese momento, ¿cómo yo elimino la información? Sigamos con mi ejemplo. Yo hoy me registré en el hotel de ustedes. Pasaron 15 días, yo mandé un derecho de petición. Y ustedes ese derecho de petición les digo, supriman mi información. Insisto, la no utilización. Resulta que después de que mi derecho de petición lo coloqué y ustedes me lo respondieron, se les cayó el sistema. Pero en fracción de segundos llamamos a nuestro ingeniero y nos vuelve a todos la tranquilidad, tranquilo, vamos a restablecer el sistema. Se restablece el sistema y el oficial de protección de datos no tuvo la precaución de eliminar, suprimir, borrar o no utilizar la información de Juan Guillermo. Y a los 8 días marketing vuelve y se me despacha con una campaña publicitaria. ¿Qué hicieron ahí? Vulneraron mi derecho. Miren la sensibilidad, suprimir un dato. Pareciera que es muy elemental, pero mire a la exposición en la que estamos todos los días. Cuando hablamos de papel físico, también nos equivocamos mucho. Nosotros ya hoy estamos en un tema de digitalización. Cogemos un expediente, llamémoslo hoja de vida para efectos de ejemplo, botamos toda la información, después de digitalizarla y la subimos a la nube. Eso no se pueden romper 4 papeles, ¿no? Hay que hacer un debido proceso con ese papel. Entonces, en resumen, recuerden, si yo sé que el dato lo recojo, lo mantengo, lo uso, tengo que suprimirlo, y cuando lo recojo, les repito por 5ª vez, ahí tengo un consentimiento previo, informado, expreso y una finalidad. Yo diría que si tenemos esas 3 cositas claras, 4 cosas claras, ya minimizamos en un 99% el riesgo de incurrir en errores en la norma. Esta es una diapositiva que voy a pasar muy rápido, pero que me gusta hacer mención en el tema de Big Data. Big Data es hoy por hoy los elementos esenciales de la tecnología. Hoy estamos en la 4ª revolución industrial, nos dicen los grandes ingenieros. Big Data está concentrando datos masivos. Hoy por hoy, nosotros para el 2020 vamos a tener 44% veces más información. Apenas el 20% de la información será corriente. Nuestros ingenieros, a través de todo el tema de Internet, del mercadeo digital, de los nuevos cargos que estamos creando en la compañía. Oiga, es que necesitamos el que maneja redes sociales, entonces eso tiene un cargo. Todo va dirigido a eso. En mayor o en menor grado nuestras compañías están incursas en esto. Que no lo sepamos de forma directa es otra cosa,
pero el volumen de información que estamos manejando nos expone cada vez más. Recuerden, la ley, que es lo que está buscando, proteger información, pero cada vez la información está más expuesta por la digitalización. Miren, yo les cuento rápidamente lo que pasa durante un minuto en Internet. Es que a veces son las cifras las que nos sensibilizan. Miremos 3 o 4 cosas que son muy comunes. YouTube, 2,78 millones de reproducciones se hacen en un minuto en Internet. Uber, que es lo más pequeñito, que no está globalizado, pero que digamos es muy sonado en nuestro país, hace 1.389 viajes por minuto, si no está en todo el mundo. ¿Cómo les parece Amazon? 203.596 millones de dólares se hacen en ventas por minutos. Netflix, que ya está tan popular en Colombia, 69.444 horas de reproducción por minuto. Entonces, miren Facebook, para de contar, se hacen 700.000 sesiones por minuto. Entonces, si ustedes miran, nosotros estamos cada vez más expuestos. Entonces, cuando contratamos que el social media, que el manager de la comunicación, que la estrategia digital, estamos afrontados a Big Data. Cada vez más estamos expuestos, la tecnología es transversal, tecnológicamente cada vez estamos más expuestos, cada vez tenemos más riesgos, pero también cada vez la ley nos pone más obligaciones con respecto a la protección de datos. Quiero que entiendan ese mundo jurídico en el que nos estamos debatiendo, donde nos imponen la obligación de resguardar y salvaguardar un dato, pero por el otro lado el Internet, transversal a todas nuestras actividades, nos expone más. Por eso, el mensaje es, el área técnica es el área más importante, la que más debemos visualizar. La jurídica y la administrativa, digamos, son dos soluciones más pasivas, esta es más dinámica, donde tenemos que estar constantemente mirando y revisando. Yo pasaría a esta, pero mentiras, voy a hacer mención, porque a veces los empresarios criticamos mucho al Estado, y hoy el Estado nos está dando un salto, un brinco. Resulta que el Estado colombiano ya arrancó un programa que llama CAOA, de Big Data, para impulsar competitividad, promover política pública de Big Data y otro poco de temas. Es decir, el tema Big Data no es un tema que yo diría que lo veo muy quedado de la empresa privada, y el sector público lo está liderando. Eso nos va a llevar mucho más rápido a dar ese salto. El dato se los coloco solamente por mencionar, insisto y reiterar, el tema técnico. Tenemos que estar muy atentos porque la ley nos obliga a cuidar esas áreas de la compañía. Y para finalizar el tema tecnológico, también comparto, esto es una apreciación muy personal, yo vi una película que llamaba Sentencia Previa, yo la vine a entender años después, cuando me puse a estudiar el tema de protección de datos, cuando empecé a entender el tema de Big Data y abordar este tema con mucha profundidad en las organizaciones colombianas. Y ahí, pues la película lo que nos dice es que simplemente por las tendencias, por el comportamiento, por la correlación, que es lo que hace la Big Data finalmente con toda la información, pues ya sabían cuándo iba uno a cometer el crimen, sabían cuándo iba a matar a una persona y lo sentenciaban previamente. Para mí, desde el punto de vista gráfico, para no entrarnos en unos temas que digamos no son de un manejo, de gran manejo para muchos de nosotros, esa película nos ubica en la realidad de la Big Data. Bien, ¿qué nos dice Cotelco? A ver, Juan Guillermo, lo primero que deben entender los empresarios, fuera de que tienen que adaptar ellos y sus empleados como personas, entiendan cuáles son sus derechos. Porque les invito a que ustedes empiecen a ejercer sus derechos. Yo tengo derecho a acceso y consulta. Por ejemplo, Cotelco, ¿qué está haciendo con mis datos? Es una obligación, decirme qué está haciendo. Quejas y reclamos, yo puedo colocar una queja y un reclamo. Corrección de información, me fui de esta dirección, cambio. Supresión, lo que les digo, en el sentido, para que no la leamos literal, supresión es sinónimo de no uso, porque ya sabemos que hay cosas que no se pueden suprimir. Revocación, infracción. Juan Guillermo, ¿cómo ejercemos ese derecho? Y ahí está el riesgo más grande al que estamos expuestos. O sea, hace 20 días la superintendencia bajó un apps, ya han tenido más de 80.000 descargas, se llama
Consumóvil. Yo les sugiero que entren y la miren. Consumóvil. En la página nuestra hay un concepto y hay un boletín de prensa que les compartimos. Eso en lo personal, nuestra firma, digamos, lo ha criticado. ¿Qué tiene de bueno eso? Que los ciudadanos colombianos ya tenemos forma de colocar una queja de forma directa a la superintendencia. Rápido y fácil. Aclaro, para ejercer un derecho fundamental como el de habeas data, nosotros no requerimos de un abogado. Un solo correo diciendo usted qué está haciendo con mis datos, entiéndase eso como un derecho de petición. No vayan a pensar que va a ser el famoso derecho de petición que colocamos en el sector salud, donde invocamos todos los artículos de la Constitución, la ley, etcétera, etcétera. No. Esto ya es, cualquier solicitud es un derecho de petición. Esa herramienta le permite a cualquier ciudadano, le repito el nombre, con su móvil, bajen esa app, bajen esa apps para que la miren. Eso nos pone en riesgo a todos los empresarios. El papel de Protecdata es trabajar con todos los empresarios colombianos. Tenemos que defenderlos. Eso nos parece muy bueno como herramienta para que nosotros como ciudadanos ejerzamos el derecho. ¿Por qué lo vemos mal y lo criticamos? Porque si somos de la política que debe existir el debido proceso. Juan Guillermo primero va, le hace el derecho de petición a Coteco, y si Coteco no va, va donde la autoridad administrativa, en este caso la superintendencia. El APS lo que hace es que va directamente a la superintendencia. Entonces vamos a estar abocados todo el tiempo a recibir requerimientos de la superintendencia. Entonces cuando le llega a uno el policía a pedirle unos documentos, eso siempre es incómodo. Por eso el oficial de protección de datos debe estar muy preparado y es bueno que ustedes conozcan esa herramienta. Cuando hablamos de los deberes de los responsables y encargados, entonces ahí es muy importante, ahí hablamos del oficial de protección de datos. El oficial de protección de datos tiene 17 funciones, aun cuando las tengo enumeradas en los próximos slides, como a ustedes les va a quedar esa información y están las guías de responsabilidad demostrada, no me voy a quedar en ellas. El responsable es la empresa, la que tiene la obligación de salvaguardar la norma, la ley, en función de las personas a las cuales le tomamos datos. Por sexta vez voy a insistir y ustedes dirán tan cansón, pues les estoy dando las claves de éxito para proteger nuestras empresas. El consentimiento es el previo, informado, expreso y debe tener una finalidad. Si nosotros manejamos muy bien eso, el oficial de protección de datos no va a tener problemas. ¿Que podemos tener varios oficiales de protección de datos? Sí, la ley lo permite, lo contempla. Entonces, en aquella cadena hotelera que les hablaba y les hacía referencia al inicio, tiene 18 hoteles. Preguntaban, Juan Guillermo, ¿colocamos un oficial de protección en cada hotel? Es viable. Yo personalmente, nuestra firma, sugerimos normalmente que haya uno solo. Porque cuando uno diluye tantas responsabilidades, pues se incrementa el riesgo. Como los avisos en todos los hoteles, en todas las propiedades, tienen que ser los mismos, el mismo correo, el mismo canal, es mucho mejor que se canalice. Es nuestra recomendación. Pero es claro que puede ser cualquier número de encargados. Les decía que no les voy a leer los deberes, los voy a pasar muy rápido, pero a grosso modo deben administrar el riesgo, definir la implementación y los controles, coordinar con las demás áreas de la organización, impulsar una cultura de protección de datos, llevar el inventario de protección de datos, registrar la base de datos que más adelante les voy a hablar, las declaraciones de conformidad con la superintendencia, revisar los contenidos de los contratos de transmisión internacional. Más adelante le hablo de lo que es transmisión o lo que es transferencia. Diseñar programas de entrenamiento, realizar el entrenamiento general a todos los empleados, realizar el entrenamiento necesario, integrar políticas, medir la participación y calificar el desempeño, velar por la implementación de los planes de auditoría, atención de las visitas y realizar seguimiento del programa de integración de gestión. Entonces, cuando usted mira todas estas responsabilidades, el empresario, ustedes nos van a preguntar, ¿hay que crear un cargo? No. ¿Tiene que ser abogado? Tampoco. Pues qué rico que la comunidad jurídica recibiera 3.300.000 puestos, que es lo que las empresas hoy en Colombia, el número de empresas que tienen que cumplir la ley, tampoco.
puede ser uno de los empleados ya existentes. Nosotros les entregamos todos los manuales. ¿Qué hacemos en el proceso de gestión que se diseñó con Cotelco? Nosotros le entregamos todas las responsabilidades a todas y cada una de las áreas. El oficial de protección de datos va a coordinar con los responsables de esas áreas. No es que ella tenga que hacer o él todos esos trabajos. Eso es una precisión que hay que hacer porque cuando uno mira todas esas funciones, digamos que asusta un poco, pero la verdad que con el sistema de gestión de protección de datos que nosotros desarrollamos para cada una de sus propiedades, van a ver que es un tema muy fácil de coordinar y manejar, pero no hay que crear un cargo. Ahora bien, vuelvo al ejemplo de los 18 hoteles. Cuando ya una organización es tan robusta, cuando está tan dispersa la obligación, cuando tengo propiedades en diferentes partes, hombre, en el caso concreto que les cito, ahí sí fue mejor designar y crear un cargo para eso, pero obviamente en función del tamaño. Por norma general no lo consideramos necesario. No les hablo mucho de la Superintendencia de Protección de Datos. Ya sabemos que es una superintendencia que se encarga de investigar, es una superintendencia que se encarga de sancionar, y hay que entender que esta autoridad, además de sus competencias, la propia ley colocó unas cargas, colocó unas sanciones que las vamos a ver de forma muy rápida. La ley pone unas sanciones que van hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Yo quiero llamar la atención porque han venido saliendo empresas que están asesorando estos procesos, que lo hacen bien seguramente, no me cabe la menor duda, pero uno no le puede colocar al empresario un revólver de 2.000 salarios mínimos en la cabeza, no. Entonces, al empresario hay que contarle la verdad, el empresario tiene que saber cuál es su real riesgo, porque además tiene que tasarlo, cuantificarlo cuando esté afrontando un proceso. Tiene que llevarlo a sus balances, en sus contingencias y tiene que mencionárselo a sus accionistas. La graduación de la pena en el Código Contencioso Administrativo y como quedó en el caso concreto de esta ley, la sanción da entre 4 al 7% de los ingresos operacionales promedio de los últimos 3 años. Voy a repetir esta fórmula porque el contador, el abogado y el gerente necesita saber cuál es el riesgo real que tiene. Tenemos un segundito que creo que se desconectó un equipo. Este no está usando, no se está usando. ¿No? ¿No? Ok, No, entonces seguimos, perfecto. todo bien, no pasa nada. Voy a volver a repetir la fórmula, porque cuando ustedes les asesoran una empresa y le diga que le van a cobrar 1.400 millones de pesos, eso es mentira. Entonces, resulta que la sanción es entre el 4 y el 7% de los ingresos operacionales promedio de los últimos 3 años, en términos prácticos. Supongamos que somos requeridos por la superintendencia, supongamos que infringimos la norma. Si mis ingresos anuales promedio de los últimos 3 años, ingresos de la operación, son 1.000 millones de pesos, yo me voy a ver abocado como máximo a pagar el 7% de esos, 70 millones de pesos. Si son 500 millones, son 35 millones de pesos. Como pueden ver, las sanciones pues no son pequeñas, pero tampoco son de 1.400 millones de pesos. Es una precisión que hago porque ya muchos hoteles me han venido asustados y no es que la sanción sea bajita, tampoco lo estoy diciendo, pero nunca van a ser 1.400 millones de pesos, salvo que la cadena de ustedes pues multiplique, sume o facture pues una cifra tan grande que ese factor dé para eso. Hay delitos de datos informáticos. Siempre somos muy dados a decir que no hay leyes en Colombia efectivas. Sí las hay. Para nosotros el Código Penal fue reformado por la Ley 1273. Entonces, ya estoy mucho que hablar, pero debo profundizar en temas importantes. Entonces, la Ley 1273 del 2009 reformó 5 artículos del Código Penal. 5 artículos que se refieren todo el tema cibernético y de la información en Colombia. Aquí solamente cité uno, el 269F. Miren, Colombia es un país que tiene una política de seguridad cibernética a nivel nacional, en una entidad que se llama Colser, que nos puede prestar servicios sin costo a nuestros empresarios. No lo sabíamos. Segundo, sabemos que los empleados, funcionarios, directivos
se roban información. Ese es el término textual que le dicen a uno, se me robaron la información. Juan Guillermo, demandemos. Claro. Hay dos preguntas que le voy a hacer yo, cualquier abogado responsable y la misma autoridad administrativa, Superintendencia de Industria y Comercio. Muy bien. Cuando hay un robo cibernético, pues yo traigo un laboratorio forense de cibernética y él, a través de ese laboratorio, nos identifica quién, cómo, cuándo, dónde y a qué hora se robaron la información. Pero para graduar un delito, tipificar un delito, yo necesito algunos elementos, no basta con saberlo. La primera pregunta que nos van a hacer, muéstreme su manual de políticas de seguridad de la información. Si yo digo que no tengo manual de políticas de seguridad, ¿cómo puedo aseverar que me lo robaron? ¿Se acuerdan que la ley nos dice que hay que hacer un manual de políticas de seguridad? Muy bien. El segundo tema, usted tiene un contrato con esa persona de transferencia de datos donde le coloca una carga, una obligación de manejo. No. Si no están esos dos elementos, les quiero contar, difícil tipificar el delito. Y si lo tipifica, pues no será un delito informático. ¿Qué les quiero dar con esto? Miren que la ley colombiana es buena. La ley colombiana nos da herramientas. El problema es que nosotros no constituimos los elementos legales para poder tipificar un delito y poder hacer la sanción. La veracidad de la información. ¿Por qué los traigo a esta información? Resulta que nosotros tenemos dos obligaciones. La obligación de adaptar la compañía a la ley de protección de datos. Voy a empezar a hacer resúmenes porque ya estamos terminando. ¿Cuáles eran esas tres obligaciones? Recuerden la jurídica, la administrativa, la técnica, ¿sí? Ley 1581. Obligación que está vencida desde abril del 2013. Tenemos que partir de esa premisa y entender esa premisa. Desde abril del 2013 nosotros debimos haber adaptado las compañías nuestras a la ley de protección de datos. Estoy haciendo esta mención al Registro Nacional de Base de Datos antes de hablar del registro. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con otros gremios a nivel nacional, entre ellos FENALCO, COTELCO, y en virtud de eso pues me la paso todas las semanas por las diferentes ciudades trabajando. Y obviamente me encuentro en una de las ciudades colombianas una publicidad de una empresa que dice, yo lo registro en 3 pasos, yo lo llevo al Registro Nacional de Base de Datos en 3 pasos. Llamé y contacté como usuario de esa compañía, le pregunté por la adaptación a la Ley de Protección de Datos y me contestó que no era necesario. También es cierto que en la mente de nosotros los empresarios está en la cabeza que nos debemos registrar en el Registro Nacional de Base de Datos a más tardar el 9 de noviembre de este año. Pero en la cabeza de nadie está que hay que adaptarse a la Ley de Protección de Datos. Bien, así las cosas, voy a hacer el resumen. Para usted registrarse en el Registro Nacional de Base de Datos, es obligatorio tener la adaptación a la ley. Es el insumo para el registro. No pretenda hacer el examen de la universidad sin haber estudiado. Es decir, está así de sencillo. Segundo, cuando yo voy al Registro Nacional de Base de Datos, cualquiera de ustedes puede ingresar ya a la página de la superintendencia, van a ver que el primer paso y el segundo no pueden pasar. E insisto, no es que el registro sea complejo, el registro simplemente le pide una información que debe estar en la adaptación. Si no está en la adaptación, imposible que avance. Pero lo que quiero llamar la atención es que si le hacemos caso a la empresa que le dice lo voy a registrar, lo voy a llevar al Registro Nacional de Base de Datos, pues ahí cito el artículo 11 de la ley 890 que lo modificó el Código Penal y tipifica un delito. El fraude procesal es la conducta en la que por cualquier medio fraudulento se induzca error a un servidor público para obtener sentencia o resolución. En el caso del registro, ese es un acto administrativo contrario a la ley, porque el Registro Nacional de Base de Datos les va a entregar a usted unos radicados y por cada base de datos. Si usted tiene 50 bases de datos, usted debe tener 50 radicados. Y si esos radicados, que son un acto administrativo proferido de forma electrónica por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son reales porque la información que usted incorporó no es cierta, no es veraz, no equivale a la realidad, usted ya está en curso en otro delito penal. Tuve que colocar este slide recientemente, elaboramos el concepto que está en nuestra página web también para que lo miren y lo compartan con sus áreas jurídicas. No cometan el error de registrarse sin hacer la adaptación a la ley. Están incursos en eso, tengan sumo cuidado.
El doctor Toro en Cotelco nos decía, mire Juan Guillermo, tenemos que promover como gremio esta adaptación a la ley. El asociado a Cotelco lo podrá hacer con cualquier compañía, no está obligado a hacerlo con Protect Data, pero sí es obligación en virtud del convenio que usted les aclare cómo cumplen con la ley y cómo cumplen de forma clara y veraz. Así que si a ustedes los van a registrar sin adaptarlos a la ley, tengan cuidado en la toma de ese servicio porque este es el delito en el que pueden estar incursos. Bien, por último, el Registro Nacional de Base de Datos. Antes de entrar al Registro Nacional de Base de Datos, ya Cristian hizo una pregunta. Muchas gracias, Cristian. ¿Cuál sería la persona más idónea para ser el oficial de protección de datos? Esa es la primera pregunta. Muy buena, Cristian, gracias. Depende de la estructura de la compañía. Es decir, cuando yo tengo una compañía certificada en calidad, digamos que normalmente hay una persona de calidad. Cuando por el número de transacciones de la empresa yo tengo que tener un oficial de transacciones sospechosas, porque la ley en Surline no lo pide, entonces también es una persona muy idónea. Pero cuando tenemos hoteles pequeños, que nos pasa en la gran mayoría de Colombia, pues hombre, la información la deben manejar la persona que más contacto tenga con ellas, o es una persona que tenemos de sistemas, o es un administrador del hotel, pero por pequeña que sea la estructura, siempre tiene que haber un oficial y hay que buscar el más idóneo en cada estructura. Nosotros cuando hacemos la adaptación a la ley, cuando nosotros trabajamos en el tema de la ley, en cada una de las empresas les ayudamos a identificar esa persona. Pero eso va muy en función de la estructura de cada uno de ustedes. Pero había una segunda pregunta que nos estaban haciendo, la acaban de pasar William. ¿Qué hace, cada base de datos debe tener un responsable? Recuerden que los responsables son la empresa. ¿Listo? La responsable es la base de datos de las empresas. Obvio, yo le accedo a cada base de datos un responsable. A cada base de datos tecnológicamente yo le autorizo unos ingresos o no. Vean lo que pasa. Base de datos puede ser la base de datos de accionistas. Eso es una base de datos. ¿Qué define la ley como base de datos? Cualquier hoja de cálculo que tenga datos personales. Es la base de datos de los accionistas. La pregunta es, la base de datos de una sociedad anónima de accionistas, bueno, no hablemos de sociedades anónimas, hablemos de cualquier sociedad, por norma general se hace pública, pues no necesariamente. Miremos las sociedades por acciones simplificadas, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, esa base de datos tiene un responsable y solamente alguien puede acceder a ellas. Las bases de datos de personal, los expedientes son sumamente delicados y en las políticas de seguridad nosotros siempre les damos las indicaciones. Una vez se llama la señora del café, tráigame la hoja de vida de fulano de tal, porque son expedientes que están abiertos y no. Entonces sí, William, debe haber siempre un responsable o pueden ser varios con unos accesos controlados y con unos formatos para él. Creo que nos están llegando más preguntas. Beatriz, Holiday Inn Bucaramanga, muchas gracias. El hotel debe registrarse en la protección de datos todas las empresas legalmente constituidas en Colombia. Cualquiera que sea su naturaleza jurídica, Beatriz, deben ir al Registro Nacional de Base de Datos y deben hacer la adaptación a la Ley de Protección de Datos, a las cuatro obligaciones a las tres obligaciones que les hablaba al principio. Hago una salvedad. Todas las empresas de cualquier naturaleza jurídica hoy están obligadas a adaptarse a la ley, obligación vencida del 2013. Ahora bien, no todas tienen posibilidad de registrarse. Y gracias, Beatriz, por tu pregunta. ¿Por qué? El Registro Nacional de Base de Datos, como es nuevo, tiene una dificultad técnica y solamente coteja y compara información con Confecámaras. Entonces, hoy las únicas obligadas son las que estamos registradas en Cámara de Comercio. Las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y otro tipo de sociedades que no están en Cámara de Comercio, hoy tienen que adaptarse a la Ley de Protección de Datos, más no están obligadas al registro. Pero no es que estén obligadas, es un problema técnico de la superintendencia que está superando y en teoría el primer trimestre ya va a quedar listo porque todo ese escotejo y cruce de información lo van a hacer con el RUD. Entonces queda claro, todas las empresas estamos obligadas a adaptarnos a la ley de protección y
a registrarnos aquellas que estamos en la Cámara de Comercio. Cartagena nos está preguntando, Radisson, ¿a quiénes se les asigna el DOR responsabilidad de los bases de datos? Digamos que ese es un rol que, digamos, lo tenemos todos en mayor o en menor grado en la organización. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién maneja nómina? Él tiene esa responsabilidad de manejo de datos personales, ¿correcto? Solamente él lo tiene. No puede llegar el Frontex a pedir la hoja de vida de nadie, la nómina de nadie, pero solamente sobre esa base de datos. El señor de ingeniería o el que maneja, casi siempre es una absorción el que maneja nuestra página web. A él tenemos que hacerle un contrato de transferencia de datos y él le pega a esa base de datos, él tiene ese rol, ese manejo, él debe dar las autorizaciones. Obviamente el gerente general es el responsable por toda la información y el oficial de protección de datos. Entonces, digamos, por ejemplo, uno puede tener muchas bases de datos comerciales o puede ser la misma, pero le pegamos a diferentes segmentos de mercado. Yo puedo tener en mi propiedad time sharing, yo puedo tener en mi propiedad el tema inmobiliario, debo tener el tema hotelero y el tema de segmentos. Cada uno tiene un rol para manejar su base de datos. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de seguridad de la información es quien maneja el tema inmobiliario, digámoslo así, dentro del negocio de marketing de mi cadena hotelera, de mi establecimiento de comercio, de mi sociedad, pues no tiene por qué tocar las bases de datos que tiene destinadas para manejar el tema hotelero. Y miren, esa pregunta me encanta. Puede ser el mismo sujeto. Cuando yo di la autorización, cuando yo tomé el dato del front desk de Juan Guillermo Osorio, yo autoricé esa finalidad, tanto el negocio inmobiliario o el negocio de time sharing y el negocio hotelero. Pero lo manejan dos personas distintas. Es decir, que como las finalidades son exclusivas para eso, si se crea una nueva unidad de negocios, no puedo utilizar esa base de datos porque esa no es la finalidad con la cual yo destiné y autoricé. Ahora bien, pero yo necesito que a ese mismo cliente llamado Juan Guillermo Osorio lo vamos a involucrar en la nueva actividad comercial. Pues yo busco a Juan Guillermo Osorio, le digo no, nuestra nueva actividad y recojo esa finalidad por otros mecanismos distintos. Eso también me acuerda de la cadena hotelera que les estaba mencionando desde el principio, que decía, ¿qué hacemos con las bases de datos que tenemos antes de la ley? Bien, pues hombre, entre otras cosas, yo digo que esa es una de las conclusiones que debemos ir sacando. La ley de protección de datos es tan benéfica para los hoteles, que es el caso que nos llama hoy los hoteles. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos tanta información y resulta que no la tenemos activas. Cada que yo pregunto, ¿su base de datos cuántos registros tiene? Bueno, 1000. ¿Cuántos tiene activos? 200 o 300. Hombre, no miren la ley de protección de datos como una carga per se. Miren la ley de protección de datos como esa herramienta que nos obliga a organizarnos adentro, coger los registros hoteleros de los últimos 10 años, actualizar la información y normalizarla. Créanme que ese es el efecto cuando uno mira objetivamente la ley. Pero si ustedes, y les dejo la pregunta a todos ustedes, van y preguntan de los últimos 5 años cuántos datos tienen de clientes y hacen un examen consensuado de cuántos hay activos, se acordarán de mí que activos no llegan al 30 al 40%. Sea la ley el motivo precisamente para que pongamos esa información a caminar. Créanme que ese es el resultado de esto. El Registro Nacional de Base de Datos es un tema muy sencillo, lo que están viendo en la pantalla es la inscripción, esa es la parte fácil, ustedes hoy la pueden hacer, cuando ustedes entren ahí, normalmente no se presentan problemas en este primer paso, cuando se presentan, en Protect Data resolvemos eso, en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué problema puede presentarse? Que el correo electrónico que te está registrado en Confecámaras sea distinto al que está en su Cámara de Comercio, porque los datos no se han actualizado por algo, y eso hay que resolverlo allá. Digamos que en el 99% de los casos no hay problema. Cuando usted entra aquí, le botan inmediatamente un password y un código, y ustedes los empresarios en Colombia piensan que ya están registrados. Pues no, este es apenas el primer paso de 10 pasos que tenemos que llevar. No me voy a quedar porque yo pienso que ya tenemos que entrar en preguntas y en hacer un poco más dinámico el tema. Pero miren, a usted le van a preguntar quién es el encargado del tratamiento. Yo creo que ustedes ya tienen capacidad para decirme quién es el encargado después de esta conferencia.
El encargado del tratamiento es el proveedor al que yo le transfiero el dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que a Gaseosas Postobón y a Coca-Cola no les transferíamos datos personales? Pero recuerdan también que hay otros que sí. Entonces, cuando hablamos del encargado del tratamiento, que es la primera precisión que hay que hacer porque la gente no lo diferencia, y por eso es que no pueden avanzar, vamos a suponer que Protect Data es el proveedor de ustedes en protección de datos. Entonces, ustedes tienen que registrar ahí, encargado de tratamiento, Protect Data. Canales de atención. Si yo no tengo canales de atención, usted no puede seguir el registro. Canales del titular. Política de tratamiento, forma de tratamiento, información contenida, medidas de seguridad. ¿Se acuerdan que hablábamos de 3 obligaciones? La técnica, la administrativa y la jurídica. Pues esas políticas hay que subirlas al registro. Todas las medidas de seguridad hay que subirlas al registro. También recuerdan por qué, que cuando teníamos un siniestro, un robo de información, una caída del sistema, teníamos que llevarlo al registro para salvaguardar cualquier dificultad que tuviéramos. Entonces miren que el registro no es un tema pacífico, insisto, tampoco es difícil, en eso tengo que ser claro. Para nosotros como firma es muy fácil el tema porque el co-creador de este registro al interior de la superintendencia es socio de nuestra firma, entonces digamos que eso nos ha transferido experiencia y tranquilidad. Pero eso no quiere decir que sea difícil, créanme que no. Lo que pasa es que si usted no se registra, no se adapta a la ley de protección de datos, que es donde salen todos los datos para el registro, pues usted va a ver el registro difícil. Estos son los encargados del tratamiento. Bien, miren lo que pasa. Aquí hay otra pregunta, ya le vamos a responder a él. En el Registro Nacional de Base de Datos, ¿se acuerdan que yo les hablaba a ustedes de un tema de la finalidad? Les hablaba, y voy a hacer 7ª vez, ustedes yo sé que me estarán pensando algunos tan cansón, Juan Guillermo, pero esto es un elemento esencial. Por 7ª vez, el consentimiento debe ser previo, informado, expreso y debe tener una finalidad. Pues resulta que las finalidades, cuando la gente se adapta a la ley de protección de datos, pues en las finalidades coloca cualquiera. No, hay más de 120 finalidades establecidas en el registro, que si usted no las conoce previamente, su adaptación a la ley queda mal elaborada. Y ese es el problema que estamos viviendo. Hay muchas firmas que nos llaman a nosotros y nos dicen, venga, regístreme que yo ya estoy adaptado, pero cuando vamos a la adaptación no tuvieron en cuenta las finalidades. Esas finalidades están preestablecidas. Nosotros se las ayudamos a confeccionar y a colocar de acuerdo a las proyecciones y entorno de su compañía. No es cualquier finalidad. Yo quiero llamarles la atención en eso porque esto es un elemento esencial de la ley. En Colombia y en los 35 países del mundo donde está operando leyes de protección de datos personales. Ahora bien, Juan Guillermo, resulta que hay unas finalidades que no están contempladas dentro de la ley. Tranquilos, se pueden crear finalidades a través de un procedimiento administrativo en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no es cualquier finalidad, ya están contempladas en la ley. Antes de continuar, Eric nos dice que cómo se solicita asesoría para un hotel en Santa Marta. Muy bien, Eric, allá estuvimos estos días y vamos a volver pronto. Nada, terminado esta reunión, ya los datos se los van a pasar desde comunicaciones, me imagino, ¿cierto? A finales de la semana. A finales de la semana, que estoy con la gente de comunicaciones, les van a pasar la presentación, les van a pasar nuestros datos. Sin embargo, en nuestra página web, si tienes afán de que avancemos, pues ahí vas a encontrar también protectdatacolombia.com nuestros datos. Y te contactamos y nosotros vamos a hacer en las 3 ciudades. Ya Cartagena nos estaba pidiendo que hiciéramos una capacitación y una presentación más detallada con esta misma, pero con más detalle a todos los hoteleros reunidos, tema que también estamos dispuestos a hacerlo, pero pasamos en cualquier momento a llevarlo a cabo. Beatriz del Holiday Inn, qué bueno Beatriz. Para registrarse, ¿tiene algún costo? Al final les voy a contar un poco los temas del convenio que tenemos establecido. Digamos que tiene El Registro Nacional, yo creo. en el Registro Nacional de Base de Datos. No. Una cosa es la asesoría que le prestemos como Protect Data a nosotros, pero el registro como tal, si tú ingresas a la página de la superintendencia, no hay ningún costo. El problema es que tengas toda la información para subirla.
que es lo que estamos tratando de hacerles. Pero no hay ningún costo desde el punto de vista superintendencia, no tiene ningún costo ese tipo de registros. Aquí me quedo en canales. ¿Se acuerdan que al principio les dije que en los contratos laborales consideraran el tema de colocar unas cláusulas con respecto al correo electrónico? Les reitero, pareciera ser deducible y lógico y loable que si yo como compañía entrego mi dominio y un correo electrónico corporativo, la herramienta es mía. Pues si contractualmente no está estipulado, decía un juez de la República hace poco, que eso no es una interpretación válida. Vamos a hacer una chiquita que cuando se le puso Hay que hacer una parada chiquita. Yo es que me voy emocionando, parece que le di al escritorio un golpe y esto como que se... ¿Ya? ¿No? Esperen que algo pasó, me están escuchando. Por eso es que me gusta hablar más parado, para poder liberar estas energías que tengo de la pubertad. Pero bueno, no sé por qué. ¿Tienen alguna duda con respecto a la pubertad? Y bueno, disculpen que parece que fue un tema mío. Creo que voy a tener que entregar mi documento de identidad al salir del webinar porque la comunicadora no me cree. Ya estamos perfectos. Bueno, disculpen por el brief y después hablamos de la pubertad. Bien, entonces estábamos hablando del correo que les decía, la importancia de tenerlo. Un juez de la República dijo estos días en un fallo que presumir que ese correo electrónico podía ser accedido por la compañía en virtud de que él fue el que lo aportó, lo entregó y lo paga, pues no es tan loable porque entonces fue contestando el juez y también con mucha razón, así las cosas Gmail, Google y todos los demás que están en el mercado podrían acceder. Eso sería una infragante violación al derecho a la intimidad y a la habeas data. Por ello, la única forma que lo podemos hacer es con correo. ¿Por qué les dije eso? Se los estoy volviendo a recordar. Digamos que nosotros podemos estipular y establecer cualquier canal de atención al titular. La ley nos dice todo esto. Puede ser una presentación física, yo hoy y doy mi versión, el teléfono, página web, móvil, algunos todavía utilizan fax. Nosotros recomendamos el correo electrónico. Hay una cosa que es cierta, si ese canal lo va a atender el oficial de protección de datos, el oficial de protección de datos tiene 4 temas ciertos que le van a suceder. Se enferma, va a estar incapacitado, se va de vacaciones, lo despiden de la empresa o se muere. Es decir, son hechos ciertos, a esa persona le va a suceder eso. Entonces tenemos que tener un canal que sea accedido por un tercero, en este caso la empresa que es el responsable, lo pueda auditar, verificar y responder. Recuerden, los derechos de petición tienen muy poco tiempo para ser respondidos. No responderlo en términos implica una sanción. Les pongo ejemplos de una sanción. Sanción obviamente que se dio en términos monetarios en función del ingreso. Movistar es una compañía que es de Telefónica de España. Lleva 20 años adaptada a la ley de protección de datos. Responde derechos de petición de forma muy eficiente en Colombia. Ahí le pasó uno y la multa fue de 730 millones de pesos. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos el correo electrónico y recomendamos aquella cláusula en el contrato para que pueda ser accedido y que no sea controvertido el tema mañana o pasado. Mire, el tema del Registro Nacional de Base de Datos. Hay gente que nos pregunta, como yo soy una empresa tan pequeñita, a mí no me van a ver cuando la superintendencia me vea, yo soy un hotel de 5 habitaciones. Miren, eso no es cierto. Esto funciona exactamente igual que funciona la DIAN con el cruce de información. Cada que una empresa se registra, entra el Sistema Integrado de Supervisión Inteligente, lo que la superintendencia llama SISI. Inmediatamente un hotel de ustedes se registra y registra a ProtecData como proveedor. Ahí se recopila mi información. Entonces la van a monitorear. La superintendencia dice ProtecData maneja demasiada información, pero como el Hotel X al registrarlo dijo que no tenía ni políticas ni tenía canales, me va a priorizar. Si yo manejo mucha información, me va a requerir, ya se me dice por inspección física o por un acto administrativo. Entonces pensar de que somos muy pequeñitos y eso es obvio para yo no registrarme o no adaptarme a la ley, no es.
¿Qué es priorización? La tercera escala que tiene el sistema inteligente de supervisión de la superintendencia. Priorizar es que no es el tamaño de la empresa, no son los activos de la empresa, como en el caso de la DIAN, lo que va a determinar una inspección o no, sino la calidad de información personal que maneja. Sigamos con el ejemplo de Protecdata. Si Protecdata vende tornillos en la zona de talleres de cada una de vuestras ciudades, yo manejo muy poca información. Pero si Protecdata se ha dedicado a adaptar empresas a la protección de datos y lleva más de 400 compañías, ¿qué? Esa gente maneja demasiada información. Ahí es cuando me prioriza. Puede que a una empresa que maneje poca información le llegue el requerimiento más lejos y a una que maneja muy rápido, como el caso de Protecdata, muy cerca. Les pregunto a ustedes y respóndanse ustedes mismos. ¿No era que un hotel maneja demasiada información personal? Yo diría que sí. Sensible, toda, no solamente por los menores de edad, sino por el dato biométrico. Creo que en Colombia no hay un solo hotel que no tenga cámaras. Entonces tengan cuidado, que el tamaño aquí no es un tema. Digamos que vamos a hablar de capacitación y registro. Quiero finalizar con lo siguiente para que entremos a preguntas. La ley de protección de datos no es una ley para grandes o pequeñas empresas, es para todas. Todas estamos obligados a hacerlas. Y quiero también que miren la ley de protección de datos y los retos a que revisen los registros hoteleros de los últimos 5 años para que se den cuenta la cantidad de información que tenemos y que no utilizamos. Que sirva ella, la ley, para que actualicemos, nos pongamos a tono con ella, salvaguardemos y mejoremos nuestras estructuras de marketing, mejoremos nuestros esquemas de seguridad. Una empresa adaptada a la ley de protección de datos genera confiabilidad. Salió una licitación hace poco de grupos económicos, me refiero al sector financiero, Bancolombia, a todo el grupo Corona y otras tantas, Cementos Argos, en fin, un sinnúmero de compañías contratando viajes y servicios de turismo. Y le pedían a todos los oferentes, entre ellos hoteleros, que presentaran su adaptación a la ley de protección de datos. Créanme en que este tema no pareciera ser tan pacífico ni tan pasivo, se está volviendo bastante dinámico. En una convocatoria pública o privada, que ustedes participen, si no les piden la ley de protección de datos, incorpórenla, que automáticamente les va a generar puntos y valores agregados. Tengo aquí una solicitud de Víctor del Hotel Chicamocha. ¿Qué pasa si tenemos un operador de páginas web y ellos deben establecer un oficial de protección de datos o nuestro ingeniero puede ser? Muy bien, cuando yo entiendo un operador de página web, yo tengo un tercero. Nos pasa a la inmensa mayoría de los hoteles. Yo contrato con un tercero para que me opere la página web. Entonces, ¿él accede a nuestra base de datos? Totalmente. Por eso, cuando nosotros entregamos la adaptación a la ley de protección de datos de sus hoteles, siempre lo llamamos a la reunión de entrega y de capacitación porque él tiene unas obligaciones y es subir todo el tema, las cláusulas de la página web, recogida de información, web cookies, debe subir los manuales. Nosotros se los entregamos todos hechos, le decimos dónde lo debe colocar, pero además él como proveedor debe formar un contrato, ese es un tercero, que le transferimos datos, que le pega a nuestra base de datos para que lo limitemos. La pregunta, Víctor, me gusta mucho porque mire el problema donde se suscita. Esto es una norma como una norma ISO. Tienen las mismas características. Yo establecer contratos, convenios y entregarle a terceros, llámese personas naturales o jurídicas, datos personales cuando ellos no están adaptados a la ley. Víctor, gracias por la pregunta. Se corre un riesgo. No es que hoy vamos a cambiar todos los proveedores porque no están adaptados a la ley, tampoco, porque la ley se está imponiendo en el país y se están adaptando. Pero sí, digámosle a nuestros proveedores, le doy unos términos de 3 meses, de 6 meses, para que usted se equipare en igualdad de condiciones. Le pasó a un centro comercial de la ciudad de Medellín, que todas las cámaras que tenían eran de la compañía de seguridad y vigilancia. Se cometió una infracción, el dato biométrico para el usuario estaba dentro del centro comercial. El centro comercial dijo, no, eso está en tal parte. La superintendencia le dijo, mientras que sea el dato tomado dentro del establecimiento de comercio, usted es responsable.
Resulta que ese centro comercial estaba adaptado a la ley, pero no tenía un contrato de transferencia de datos con ese señor, ni le había generado la carga y la obligación. Entonces la pregunta al lugar Víctor, muy importante. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Pues hemos hecho esto de forma muy rápida. La página nuestra es protectdatacolombia.com.co. Ahí van a encontrar todo un compendio normativo desde las políticas públicas del Estado, la ley 1581, otras leyes que hacen referencia para que sus abogados externos o sus áreas jurídicas lo digieran de forma más rápida, mucho más fácil. Hay un poco de conceptos que también colocamos a consideración de ustedes. Yo creo que con eso van a poder tomar determinaciones. Una de las preguntas que me hacían ahora eran los servicios. Hay un convenio con Cotelco, hay unas tarifas que ya están establecidas y esas tarifas que se establecieron con Cotelco le generan a Protect Data 4 obligaciones. La primera, adaptarlos a la Ley de Protección de Datos. La segunda, llevar a cabo el Registro Nacional de Base de Datos. La tercera, hacemos una auditoría a los 2, 3, 4 meses. No avisamos cuándo, nos aparecemos y hacemos las veces de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y por qué hacemos la auditoría? Porque entregamos la adaptación, la empresa tiene que adaptarla, registrarla y a veces no llevan a cabo todos los procesos. El más común en los hoteles. No, yo contraté en la temporada 2 muchachos el fin de semana. Yo les hago un contrato de prestación de servicios. ¿Y dónde está el de protección de datos? Es que son 2 días nomás. Justo en esos 2 días estuvo la visita de la superintendencia y justo está expuesto por no tener un contrato. Entonces la auditoría lo que busca es darles eso. Y lo último es 1 año, a partir de que ustedes firman el contrato, 1 año de asistencia jurídica. Por las siguientes razones. Las 4 que ya les mencioné con el oficial de protección de datos. Esos 4 hechos ciertos que pueden pasar. Entonces yo cambio el oficial de protección de datos capacito. Segundo, porque la ley está reglamentada parcialmente. Puede suceder, y va a suceder más bien, que se le van a incorporar nuevas cargas y obligaciones. Ahí los vamos a estar asesorando. Tercero, que van a empezar a llegar requerimientos. El oficial de protección de datos va a quedar capacitado para atender todos los requerimientos y los derechos de petición, pero van a llegar robustos y sendos requerimientos de la superintendencia o de organizaciones a las cuales nos hagan. Ahí van a asistir, van a necesitar un soporte jurídico para atender y para responder. Entonces digamos que esos serían los 4 elementos que ustedes van a tener con Cotelco y con Protect Data durante 1 año. ¿Qué pasa después de 1 año? Porque es pregunta muy común. Ustedes deben quedar listos, preparados y autónomos para seguir manejando el tema de protección de datos. El contrato de transferencia de datos, en este caso puntual, lo debemos autorizar nosotros como hotel. Buena pregunta. Hay 2 temas que hay que distinguir. Transferencia y transmisión de datos. Y sigo con la compañía de los 18 hoteles. Su casa matriz queda fuera de Colombia. Entonces, cuando yo por efectos de subordinación, de dependencia, de relación societaria, le paso de una sociedad a otra mis datos, yo estoy ahí en el hecho jurídico de la transferencia. Mejor dicho, es como cuando yo me paso plática de un bolsillo para otro. De la transmisión, perdón. Y la transferencia es cuando yo le transfiero a un tercero. La pregunta concreta ¿es el hotel el que autoriza la transferencia? Claro, porque es el responsable. El responsable, ¿se pasó algo? Sí, se cayó este. Esperemos que se cayó a este lado. El internet ha estado... Y yo estoy quietecito. No, es internet que ha estado molestando. Guillermo es necio, pero estoy quieto, amarrado, me siento Y coartado. generalmente está bien, pero no es... Bien, listo. Entonces, para responder a la pregunta, claro, ¿quién es el responsable? Recuerden, somos nosotros, la empresa. Somos los que recogemos la información, los que tenemos a través de ese contrato que tiene una finalidad el manejo de esos datos y solo nosotros somos los autorizados a transferir ese dato o a transmitirlo. ¿Bien? De ahí me desprende una pregunta, ¿es susceptible de enajenar o transferir a título gratuito o oneroso? Sí, pero deben haber contratos de transferencia y de transmisión. Nosotros esos contratos se los entregamos hechos para los que ya tengan en el momento de la adaptación,
pero les dejamos los formatos para que si llegasen a hacer otras transferencias, otras transmisiones, los tengan disponibles. Y también pues, va a estar disponible, como les digo, el año de asistencia de asesoría. Las cláusulas que les mencionamos en esta presentación y los contratos son el marco básico general, pero créanme que son demasiados los contratos, demasiados los negocios y demasiada la transferencia que hacemos todos los días, día a día, en virtud del desarrollo del objeto social de nuestro negocio. Porque decidimos, por ejemplo, que las campañas de marketing digital pues las haga una compañía en el exterior. Brasil, Argentina, vienen caminando muy bien esa tarea. Hay transferencia internacional. Entonces, primero, la obligación de emitir el contrato, esa queda muy clara. Pero si ese país no tiene políticas de protección, hay que hacer un contrato de políticas vinculantes, distinta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la información que nosotros les estamos aquí mostrando, digamos, es, insisto, la general, pero la dinámica de nuestros negocios nos impone muchas más cargas, que por eso es que pidió Cotelco, el presidente nacional de Cotelco, hacer un año de asistencia de acompañamiento. A los que me están escuchando, yo les decía a la gente cuando hablo de estos temas, y es que, eso es como muy exagerado. A ver, hombres, a mí me gusta colocar ejemplos prácticos. Aquí me están escuchando, a ustedes los miro. Acabamos de pasar, para los que tenemos cuenta en Bancolombia, la semana pasada, un caos con todas las cuentas. ¿Ustedes creen que plataformas tan robustas, tan seguras como las que tiene un banco como Bancolombia, les pasa lo que les pasa? ¿No es apenas obvio deducir que la sensibilidad de nuestra información es total? Puede que nosotros no manejemos plata, pero mire, la información cada vez se va volviendo, bajo el concepto de Big Data, la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en el mundo, un elemento de mayor valor cada día más. En cualquier momento van a ser hackeadas nuestras bases de datos, toda nuestra información. Esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Entiéndase que esto es un tema cada vez más susceptible. Nuestro negocio es un tema de competencia perfecta. Las leyes que favorecen y los incentivos para crear hoteles, cuántas habitaciones teníamos instaladas en el país hace 10 años, cuántas tenemos hoy, y cada vez quieren llegar más. Y qué bueno por efectos de la industria, pero cada vez nos exponemos mucho más. Nuestra información cada vez es más valiosa para alguien, partan de esa base, de esa premisa. Alguien necesita nuestra información, cada vez, y entre más dinámica sea nuestra industria, pues más interesante se va a volver la información de cada uno de nosotros. Una compañera de la cadena nos pregunta, y es, ¿con qué antelación la información y las bases de datos deben estar registradas? Bien,
Cuando salió la ley, nos dieron 6 meses para adaptarnos a ella. Si recuerdan bien, como entre junio y julio había dicho la ley que se mandara una comunicación, cada uno de nuestros hoteles de haber mandado un correo electrónico, haber sacado una visa de prensa, haber colocado unos afiches, haber comunicado por cualquier medio a nuestros clientes el tema de la ley de protección de datos. Entonces a todos nos invadieron con información. Eso fue un decreto reglamentario transitorio. ¿Qué dijo ese decreto? Que se mandara esa comunicación y se determinado tiempo, pasados 30 días, el titular de los datos, o sea, las personas naturales, no nos pronunciamos, se daba una aceptación tácita. ¿Y por qué fue transitorio? Porque la ley es clara, expreso, el consentimiento debe ser expreso. Pero dio ese dato transitorio para legalizar las bases de datos que teníamos de la ley hacia atrás. Entonces, si tenemos ese dato de ese señor de hace 10, de 12, de 15 años, pero no le mandamos el aviso, no le mandamos la comunicación, no dejamos documentado ese proceso, nosotros no podemos utilizar el dato, nos toca arrancar de cero con el cliente. Pero en cambio, si hicimos todo ese proceso de comunicación, del consentimiento tácito, esas bases de datos hoy están completamente normalizadas. Y digo que la normalización está en función de ese decreto. No obstante, pues esa base de datos hay que organizarla, hay que buscarle finalidades, pero digamos que es un dato que se puede utilizar sin vulnerar la ley. Yo creo que con eso a la compañera del DAN le estoy dando una respuesta clara. Ahora bien, si no hice ese proceso, porque claro, ese señor nos va a hacer un requerimiento, ese señor nos va a demandar, ese señor nos va a pedir un derecho de petición directa o a través de la superintendencia. Entonces digamos que a la superintendencia tenemos que decir, el dato de Juan Guillermo Osorio fue recogido en el año 1995. Le estoy enviando información porque el año 2003 le mandé este correo electrónico, no me dio respuesta y el consentimiento quedó tácito. Pero yo tengo que documentar eso. Si no tengo esa documentación, hagan de cuenta que el dato no existe. Es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pareciera ser que no hay más preguntas, no hay más inquietudes. Recuerden la página de protectdatacolombia.com. En la sección de normatividad van a encontrar la información. Ahí van a encontrar nuestros correos. Mi correo electrónico es juan.osorio@protectdatacolombia.com por si me quieren hacer alguna consulta. Vuelvo y repito, juan.osorio@protectdatacolombia.com si quieren hacerme alguna consulta, algún requerimiento, mientras que el área de comunicaciones transmite nuestra información, pues vamos a estar atentos a responder todas sus preguntas o inquietudes. Tenemos una pregunta del hotel. Hay una pregunta adicional, vamos a dar respuesta. ¿Tiene programa visita al Valle del Cauca? Bueno, muy buena pregunta. Yo en lo personal soy más caleño que el pan de bono, ¿oís? Nosotros tenemos un director en Cali, director en Medellín, director en Bogotá, Bucaramanga, pero en Cali tenemos un director. Si ustedes nos solicitan la visita y el soporte, se puede dar de inmediato. En otras ciudades, como en el caso de la costa, estamos programando con los capítulos unas tomas empresariales de 1 semana, de 2 semanas, lo que sea necesario, para evacuar el mayor número de afiliados. Pues en el caso de Medellín, Cali y Bogotá, hay personal permanente y fijo para atenderlos a ustedes. Y yo de todas formas estoy yendo semanalmente, cada 2 veces al mes, y ya hemos hecho como 3 o 4, 3 presentaciones hemos hecho ya en Cotelco Capítulo Valle, que con mucha dinámica los han estado convocando a ustedes. Bueno, no hay más preguntas. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes en nombre de Cotelco, en nombre de Protectdata. Tenemos toda la disposición, toda la disponibilidad, el conocimiento y la asistencia que van a tener durante 1 año con nosotros en todo el tema de protección de datos de sus propiedades. Les deseo una feliz tarde, un feliz almuerzo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, y a quienes siguen conectados les recordamos que vamos a tener el video, les vamos a enviar el link a través de correo electrónico, y muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos trabajando en pro del beneficio de todos. Un abrazo.